Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con estos videitos vamos a presentar el tema de pedagogía tradicional en América Latina. eh, la idea de estos videos es que puedan acompañar como antesala, como introducción a la lectura de Adriana Puigros, de qué pasó en la educación argentina. Ustedes tienen el capítulo de civilización y barbarie para hacer esta semana. Em, Creo que es importante poder vincular con las lecturas previas como para ir haciendo una articulación, dada la complejidad de estas clases a distancia, ¿no? Y atravesadas por la pandemia. Creo que es interesante poder hacer una conexión con el texto de Pablo Pinó, con los tres discursos que Pinó plantea que articulan en la escuela moderna, ¿no? El aula tradicional, liberalismo y positivismo. Em, Eso por un lado. Por otro lado, creo que es interesante identificar estos tres discursos, el del aula tradicional con la religión, en este caso la católica, de marcada presencia en América Latina, somos pueblos católicos. em, el liberalismo y el positivismo. Creo que en este sentido podríamos darle un marco histórico. El aula tradicional de matriz religiosa entre los siglos XVI y XVIII, ¿no? Durante el siglo XVI se da lo que Celso Furtado, un autor brasileño, denomina la hecatombe demográfica, posterior a la conquista de América por los españoles. En el siglo XVI se calcula que aproximadamente 60 millones de indios en nuestra región mueren, por supuesto a causa de las guerras de conquista, pero fundamentalmente a partir de pestes, ¿no? Los indios mueren de viruela, de sarampión, de gripe. Este siglo XVI de hecatombe demográfica, como dice Celso Furtado, está atravesado por dos procesos que son fundamentales y que es interesante retomar para lo que es la pedagogía latinoamericana. Es el proceso de mestizaje y aculturación que se da en paralelo, ¿no? Eh, Mientras se da el mestizaje demográfico, ¿no? En la población, se da el proceso de aculturación que termina, por supuesto, en un proceso de asimilación a una nueva cultura, ¿no? Que va a ser la cultura latinoamericana. En este proceso de aculturación, las misiones jesuíticas tuvieron un papel fundamental, ¿no? En su misión evangelizadora. Las misiones del siglo XVI son misiones tremendamente crueles, atravesadas por la idea de que los indios eran animales sin alma, ¿no? Me parece interesante distinguir estas misiones del siglo XVI eh, con las misiones del siglo XVIII, que son misiones ya de un carácter más humanista, ¿no? Y con misioneros como por ejemplo eh, Bartolomé de las Casas en México, que en su trabajo misional, que después por supuesto la corona, las misiones que tenían intenciones humanistas y progresistas, las iban dejando sin, sin presupuesto, cosa que ocurre mucho en la historia. Pero Bartolomé de las Casas, por ejemplo, es uno de los jesuitas que logró conservar a partir de las traducciones del náhuatl al español gran parte de la obra eh, de los pueblos originarios de México. Em, Tanto las misiones evangelizadoras del siglo XVI como las del siglo XVIII eh, tienen una función cultural fuertísima. Las primeras más de aculturación, en el proceso de aculturación, y las últimas del siglo XVIII más en el proceso de asimilación, ¿no? Ya eran poblaciones indígenas que ya en el siglo XVIII estaban fuertemente cercanas a la religión católica. Eh,
Estas misiones convivían con otras instituciones educativas jesuitas que se daban en las grandes metrópolis, como eran los colegios internados.